Grabando otra vez. Buen día para los que están ya conectados. No sé qué le pasó, de repente bajó todito la señal y desapareció un rato mi Zoom y ahora volvió a restablecerse. Espero que está grabando eso. Bueno. Un minuto y empezamos. A ver. Muy bien. Eso. Bueno. Están viéndose ahora. Bueno, una vez más buen día chicos, vamos a poner esto, a ver, bien alto, para que me escuchen bien. Seguimos con nuestra clase, ¿verdad? Espero que vayan poniéndose las pilas para el tema de la primera clase que tuvimos, que es bastante extensa. Ahora, esa fue la primera unidad, la que desarrollamos la semana pasada, ¿verdad? Hoy vamos a entrar en la unidad 2, pero esta unidad tiene varias partes. Yo creo que con 2 clases vamos a solucionar. Hoy vamos a dar una primera parte. Y como ya les había comentado, todas las tareas yo siempre les voy a estar enviando, obviamente, en el grupo, ¿verdad? O sea, en la plataforma, perdón. Pero como que no tiene fecha, o sea, tiene fecha de entrega porque hay que poner en la plataforma, pero realmente va a depender de cada uno de ustedes la resolución de los ejercicios y el aprendizaje. Por eso siempre voy a tratar de hacer un video nada más, ¿verdad? Para poder resolver, pero si se puede, vamos a hacer 2 videos, no va a haber de otra para que puedan ir viendo el desarrollo de los ejercicios cuando yo les muestro acá, ¿verdad? Entonces, por eso siempre tienen que tener un poquito de paciencia si es que hacemos 2 videos, ¿verdad? Eso todo depende de ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar nomás ya, vamos a entrar en la unidad 2. Yo les cuento que, como ya les había dicho, el trabajo práctico siempre va a ser en base a lo que vamos desarrollando. En esta primera parte, acá les voy a decir, aquí yo tengo, antes de empezar a anotar, el trabajo práctico, chicos, tiene fecha de presentación del 23 al 28 de noviembre. Y está en el calendario, vuelvo a repetir. Está del 23 al 28 de noviembre, sería esas semanas, es la presentación del trabajo práctico. Entonces, ¿qué pasa? Todos los trabajos que vamos a ir haciendo van a ser hasta una semana antes de esa semana, para la redundancia. Entonces, nosotros incluiría lo que son los trabajos prácticos hasta la semana 11, que sería del 16 al 21, del 16 al 21 de noviembre. Después de esa semana ya vamos a estar entregando los trabajos prácticos. O sea, lo que tienen que tener en mente ustedes es que del 23 al 28 sería la entrega de los trabajos prácticos y yo le estaría
O sea, lo que tienen que estar haciendo es ya los trabajos que yo les doy. Y la idea es que al finalizar cada unidad, recién yo les voy a dar un resumen de los ejercicios de los que ustedes van a ir presentando, ¿está? O sea que hoy, por ejemplo, no hay tema de trabajo práctico, ahora sí tienen que practicar lo que yo les voy a estar dando, ¿está? Cualquier consulta siempre en el grupo, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Está un poco lento mi computadora, che. Mandar a ver. Bueno, como ya les dije, es la segunda unidad ya. Es la segunda semana, del 14 al 19 es la semana septiembre, tienes acá P, me faltó. Perdonen por mi burreza, ahí tenía que cambiar este. Uno hacen sin P, otro con P, perdón por eso. Entonces, en la unidad 2 es bastante extensa, como le había dicho. Nosotros hoy vamos a tocar coordenadas cartesianas, distancia entre dos puntos, línea recta y pendiente de inclinación. Realmente son dos temas grandes lo que vamos a dar, distancia entre dos puntos y pendiente de inclinación. ¿Pero qué son las coordenadas cartesianas? Bueno, funciones o coordenadas rectangulares cartesianas, hablábamos de un sistema de ejes coordenados, ejes europeos. Nosotros habíamos dado en la época del colegio lo que son los coordenados, sistema de ejes coordenados. Y son en forma, se presentan de forma perpendicular. Eje la perpendicular, esto, así, como una cruz, ¿verdad? O sea, más que una cruz, es realmente por la mitad, exactamente así. Donde todo esto forma un ángulo de 90 grados acá, 90 grados acá, aquí y aquí, ¿verdad? Esto sería un eje coordenado, sistema de ejes coordenados. Son perpendiculares si tenemos un sistema de ejes coordenados, tracemos dos líneas donde X o X', ¿a qué llama esto? X o X' sería acá, donde esta parte, chicos, son los positivos y esta parte serían los negativos. Aquí sería Y o Y', okay, Y' acá, donde acá sería positivo y aquí negativo. Entonces, a eso sería lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Tracemos dos líneas X o X', donde de las primas nosotros ponemos nada más porque es para identificar que hay una parte que esta eje es de la X y este eje que está parado acá es de la Y, ¿verdad? En donde el punto 0 forma el ángulo recto, acá, donde está el origen 0. Estas líneas constituyen el sistema de ejes coordenados. La línea X o X' se llama eje X. Este es el eje X, pero también le llamamos abscisas. Eso tienen que tener en cuenta, que la X, por ejemplo, en los ejercicios se le puede decir abscisas. Y a ustedes cuando le dicen abscisas, a veces ya se pierden. Atiendan bien esa parte. Y la línea Y o Y' se llama eje Y, o sea, de las ordenadas. O sea, esto le llamamos ordenada donde está la Y. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Los ejes se dividen al plano en 4 partes llamados cuadrantes. X o X' es el primer cuadrante, para que identifiquen bien. El primer cuadrante va a ser X o Y' acá, primer cuadrante, esta parte. El segundo cuadrante es Y o X' acá, segundo cuadrante. El tercer cuadrante es aquí abajo y el cuarto cuadrante es este. ¿Cómo ustedes van a tener en cuenta esto? Así, con este giro. Siempre empezando del X positivo, todo de esta forma. Entonces, este primer cuadro va a ser el primer cuadrante, este segundo cuadro sería el segundo, tercero y así cuadro. Antihorario, sentido antihorario, las manecillas del reloj. Este sería básicamente lo que inicialmente tienen que conocer, ¿verdad? Aquí tenemos también el mismo dibujito que yo les puse, primer cuadrante, eje ordenada, eje de abscisas, segundo cuadrante, tercer cuadrante, para que tengan una idea.
Pero ¿para qué sirve esto? En abscisas y ordenada, acá ya habla de la abscisa y ordenada de un punto. ¿Qué sería un punto? Yo desde lo básico le estoy mostrando para que de repente si se olvidaron. Un punto nosotros sabemos que es, estoy representándola por P nada más. Voy a bajar más porque brilla mucho mi pizarra. P. Un punto está representado por X e Y. Esta es la abscisa y esta es la ordenada. Siempre la abscisa o la X está primero y luego está la Y. ¿Entienden? Entonces, esto sería un punto. Dice, la distancia de un punto al eje de ordenada se llama abscisa y del punto a su distancia al eje de las abscisas se llama ordenada. O sea, al revés, ¿verdad? Es la distancia que vamos marcando en el plano cartesiano. Las abscisas y la ordenada de un punto son las coordenadas de un punto. Parece un trabalengua, pero lo que resume en general es que un punto siempre va a estar formado por X e Y. Y siempre, 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 primero es la X, después la Y. ¿Está? Acá un ejemplo dice 3 y 1 determina el punto cuyas coordenadas son -2, 4 y así por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, esto es un ejemplo donde están cada uno de ellos representadas acá en este gráfico otra vez. Yo les voy a marcar uno para que vayan viendo. Tengo mi cuadrante así, X positivo, X negativo, Y positivo y negativo 0. En este primer ejercicio que está acá me dice 3 y 1. Este 3 es la X positiva y este 1 es la Y. Entonces me dice 3, el punto P va a ser 3 positivo, entonces obviamente voy a ir de este lado, 1, 2, 3, 3, y el otro es 1 positivo y hacia arriba 1, y esto tengo que unir acá y este es el punto P. Entonces de esa forma yo voy a ir marcando. Esto sería acá 3 y 1. El segundo dice el punto R es -2, 4. En este caso la X, perdón, es negativa, entonces va a ir del lado de los negativos, o sea, va a ir de este lado para mí, mi pizarra, ¿verdad? Entonces, vamos a ir marcando. Se dan cuenta que para cada uno de estos puntos es para un cuadrante particular. Ese 3, 1 que yo hice acá en la pizarra está en el primer cuadrante, que sería este. El -2, 4 está en el segundo, el -4, -2 está en el tercero y por último el 2, -3 está en el cuarto. Es simplemente para que ustedes vean la colocación de los puntos en el plano cartesiano, ¿verdad? En el sistema de ejes coordenados. En resumen, hasta acá, ¿qué es lo que yo puedo sacar o qué podemos sacar de esto que estoy diciéndoles? Que las coordenadas en el origen son 0, 0, baja y superior. Este que está acá, donde se cruzan las dos rectas, X e Y, acá, esto es 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Porque X es 0 y Y es 0. Acá, en el origen, aquí donde se cruzan ambas rectas, la Y y la X es 0, 0. Las abscisas de cualquier punto situado en el eje de la Y es 0. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un punto, por decir, a ver, acá, voy a bajar esto, aquí, para mostrarles. Mostrarles bien. Acercar bien. Ay, perdón. Ay. Si yo tengo, por ejemplo, un punto 0, qué sé yo, 4, y otro punto 4, voy a cambiar otro número, voy a poner acá 3, 0. En esta parte hay una ausencia de que aquí hay 0, pero tengo Y, que es en este caso acá 4, ¿verdad? Entonces significa que, voy a borrar, si yo tengo esto acá, X
en este caso es 0, x positivo, x negativo. Si yo tengo acá x0, yo me voy a poner acá, porque yo no sé, no puedo decir el 0 es positivo o negativo, no sé, eso no es cierto, el 0 es neutro, neutral. Entonces, esta parte vamos a poner cuando nos dice 0, eso con respecto a x o y. Entonces, si esto es 0, me dice que 4 es y, entonces ahí recién yo voy a avanzar, 1, 2, 3, 4. Acá es 4, entonces mi punto en particular, vamos a ponerle a este punto n, va a ser este. Quiere decir que cuando yo tengo la ausencia de un valor, o sea, en este caso tengo x0, me voy a posicionar acá y luego le voy a dar valor para que vaya aumentando, ¿verdad? O disminuyendo, depende de lo que me dé la y. En el otro caso, voy a ponerle a este negativo para cambiar un poquito. Este va a ser mi punto, qué sé yo, A. En este caso es menos 3 es la x. Al ser menos 3 va a ser 1, 2, 3. Menos 3 es la x acá. Anoto, menos 3. Pero la y es 0. Entonces, ¿dónde voy a posicionar mi punto? Ahí. Entonces, este va a ser el punto A. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo 0 en uno de los dos ejes, o X o Y, yo voy a tener que posicionar en el valor que tenga. O sea, en este caso, en el punto N, tengo 0, 4. Entonces, ¿dónde voy a poner este punto? En la Y. Está en el 4. Mientras que cuando es para la X, voy a poner en donde me dé el valor de la X. En este caso, menos 3. Y acá. Entonces, a eso se refiere esa pequeña parte que hace referencia a esto, ¿verdad? Este resumen. Ahora, en la parte de los signos, acá nos da un resumen de esta tabla. Entonces, voy a borrar aquí. Tengo mi plano otra vez. Sé que esta parte es positiva de la X y esta es negativa. Aquí es positiva y aquí es negativa. Aquí es el origen. Entonces me dice, en el primer cuadrante X o Y, o sea, X o Y, esto va a ser, dice, positivo la abscisa y positivo la ordenada. O sea, sabemos, esto es positivo y esto es positivo en el primer cuadrante, porque la X y la Y es positivo. Ahora, en el segundo cuadrante me dice que Y o X', esta es la prima acá, donde está lo negativo, dice que la abscisa es negativo y la ordenada es positivo. Recuerden que siempre se tiene que nombrar primero la X, ¿verdad? Entonces por eso dice menos más, porque acá menos más, la abscisa está acá negativa y acá es positiva. Después tengo el tercer cuadrante, ahí sí, es aquí abajo, esta la X es negativa y la Y es también negativa. Este es el segundo y este es el tercero. Y por último, el cuarto es la X es positiva y la Y es negativa. Ese es el resumen para los casos. Entonces sería la primera parte de la introducción de lo que sería todo lo básico que tenemos que saber manejar primero. Después entramos en lo que es distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos habla ya de que tenemos obviamente dos puntos en particular y obviamente en este caso sabemos que habla de distancia. ¿Qué sabemos nosotros de distancia? Es de un lugar a otro, ¿verdad? Entonces, esta distancia entre dos puntos habla de, por ejemplo, cuando yo tengo así mi plano cartesiano, supóngase, y tengo un punto acá, A, y acá tengo un punto B. Yo quiero saber esta distancia que está acá, de estos dos puntos. A eso se refiere distancia entre dos puntos. Entonces yo quiero saber cuánto vale esto de esto, qué distancia tiene ahí. Entonces, esto en forma general acá, considerando dos puntos P1 y P2, calculamos la distancia D. En este caso, esta recta roja está en forma de representación. Considerando el triángulo rectángulo de aplicación de Pitágoras, toda esta parte que acá les dije y les resumí, yo no les puse como desarrollo.
Esto todito tiene un armaje donde forma un triángulo, donde haya Pitágoras se forma un triángulo, y ahí se desglosa de todo eso una fórmula, y eso siempre esencial estábamos, le iba a hacer, pero como que nosotros simplemente le iba a demostrar, ¿verdad? Todo, para que puedan saber que la distancia en sí sale todo de la demostración de estos dos puntos. Entonces, simplemente lo que tienen que conocer y lo que tienen que saber que la distancia que vamos a usar es esta fórmula que está acá. Voy a poner aquí. Es distancia es igual a la raíz de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Esa sería mi fórmula, que es la que está acá, que se ve apenas, no sé si van a notar, pero aquí la escribí también en la pizarra por eso. Siempre vamos a tener dos puntos donde vamos a nombrarle al primer valor, le vamos a poner x1 y 1 y al otro valor x2 y 2. Vamos a ver un ejemplo que está aquí. Dice, calculamos la distancia entre dos puntos. A es menos 4, menos 3. B es 2 y 5. Voy a bajar esto. Vamos a ver ahí. A ver. Que puedan ver. ¿Qué yo voy a hacer? Primero que nada, siempre tienen que tener en cuenta que cuando hacemos matemática 2, que simplemente es analítica, geometría analítica, siempre hay que graficar. Obviamente yo no voy a poder corregirles ni controlarles si hacen o no hacen, porque estamos en clases virtuales. Pero tienen un efecto colateral, va a tener si ustedes no lo hacen. ¿Por qué? Porque la matemática, o sea, matemática 2 y pues, particularmente geometría analítica, ustedes lo van a usar en economía, lo van a usar en otras materias económicas y en algún momento vamos a volver a las clases presenciales. Entonces les motivo a que lo grafiquen, porque van a utilizar en cualquier momento esto otra vez y les va a costar si no lo hacen, porque yo ahora mismo no voy a poder controlarles si lo hacen o no. Entonces les motivo a que hagan el gráfico para que puedan entender qué es lo que ocurre con su ejercicio. Porque más adelante sí o sí van a tener que usar. En algún momento en particular ya llega la clase presencial. Bueno, hago mi gráfico, ¿verdad? Entonces empiezo a graficar. Dice X y Y hago menos 4 en este primer punto. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Y el otro va a ser menos 3. 1, 2, 3. Menos 3. Los dos son negativos, están en el tercer cuadrante. Este va a ser A. El otro va a ser 2 positivo. Este X y Y va a ser 2, 1, 2. Y el otro va a ser 5 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, esto aquí. Y este va a ser B. Esta distancia yo quiero saber. Eso me pide el ejercicio. Entonces, cuando ustedes grafiquen todo eso que está ahí en el PowerPoint, yo voy a borrar por el tema del espacio, van a ver ya qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo necesito sacar la distancia más, ¿vale? ¿Verdad? Entonces, siempre tengan en cuenta el primer valor que les diga el ejercicio. Por ejemplo, haya la distancia entre los puntos de A a B. Entonces, a ustedes le van a decir X1 y 1 y a B le van a decir X2 y 2. Sería el primer punto y el otro el segundo punto. ¿Para qué? Para que cuando tenga la distancia es igual a la raíz de X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado más Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado, yo pueda reemplazar y saber dónde colocar cada uno de ellos. Entonces la distancia va a ser raíz de X sub 2 es acá en este caso 2, que está acá. Menos es mi fórmula de acá, X1 es menos 4 al cuadrado.
menos de la fórmula es otra cosa que el negativo de mi punto. Eso es totalmente lo contrario, tienen que atender más. Y sub 2 va a ser 5 menos de la fórmula menos 3x sub 1 al cuadrado. La distancia, después de hacer todo el cálculo, obviamente esto va a ser positivo, este va a ser positivo, aquí va a ser 4, 5, 6 al cuadrado, más aquí va a ser 5, 6, 7, 8 al cuadrado, y ahí nos sale el resultado que está ahí, ¿verdad? Quiero saltar para no perder tanto tiempo. Acá ven todo el calculito que se hizo, 6 al cuadrado, acá no se pintó más al cuadrado, y acá 8 al cuadrado, que este es 36, 64, la suma de ambos, siempre se hace por paso, obviamente, y al sacar la distancia me da 10 acá, ¿ven? Cada uno de los pasos. Ese sería básicamente lo que tienen que hacer para hallar distancia, pero hay varios tipos de ejercicios que se hacen con respecto a distancia que van a ir complicándose. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Cualquier duda que tengan, pregunten, no esperen a que sea muy tarde, ¿está? Línea recta y definición. ¿Qué es una línea recta? La línea recta es un concepto geométrico. La geometría, ¿qué es la geometría? La define como la sucesión infinita de puntos que siguen una misma distancia o dirección, ¿verdad? Perdón. O sea, es esto, que está acá, la línea azul. En álgebra, la expresión mediante una ecuación de primer grado, ustedes saben, todo esto es una definición concatenada, ¿verdad? De la recta, la geometría y el álgebra para que nos dé la geometría analítica, que es matemática 2. La representación del plano cartesiano, de modo que está perfectamente definidos los puntos que pertenecen a la recta, de inclinación de la misma, los puntos en ella se cortan los ejes coordenados. Todo lo que yo les estaba mostrando, los puntos, los ejes, todo. Esto es la línea recta en general, básicamente, ¿verdad? Pero, ¿qué es la inclinación y pendiente de una recta? Dice, la siguiente figura nos muestra una línea recta no vertical en forma de un ángulo alfa con el sentido positivo del eje X. Aquí, por ejemplo, ya empezamos a avanzar un poquito más. Ya pillamos lo que sería una distancia entre dos puntos, tenemos dos puntos y una distancia en particular. Obviamente son ejercicios un poquito más básicos lo que les doy acá en la explicación. Si de repente necesitan un video, yo voy a estar alzando otros videos o publicándoles, mandándoles enlaces donde pueden desarrollar otros ejercicios semejantes. Yo les voy a enviar en el grupo, ¿sí? Entonces, de esa forma para poder ir desarrollando los demás ejercicios. Ahora, para la inclinación y pendiente de una recta, se da varias particularidades y hay que tener en cuenta varios aspectos. Son 4 diferentes aspectos donde tenemos que tener en cuenta, porque ahora el eje, la recta en sí, vamos a tener que tener en cuenta cuando corta el eje X en general. Tenemos estos casos donde cuando alfa siempre va a ser el ángulo que nosotros vamos a utilizar, que sería la inclinación. Alfa sería la inclinación. Y la pendiente va a ser un número que nos dé la pauta de cómo se va a abrir la recta, ¿verdad? Vamos a tener que entrar, tengo solamente 10 minutos y me falta esta parte. Oye, pero un chiquitito nomás sería ya el tiempo que vamos a estar. Entonces, sea el ángulo de inclinación, son 4 formas. Vamos a ir mirando. En este caso, vamos a ver, el primer caso sería si alfa es 0 y la pendiente es 0. Cuando yo tengo este caso, sí o sí, este es el primer caso, por decir, alfa es 0 y la pendiente es 0, acá, significa que yo al hacer una fórmula en particular me da que mi pendiente es 0, entonces yo puedo saber que el ángulo va a ser 0. Quiere decir que mi gráfico sí o sí tiene que ser de esta forma. Mi recta tiene que ser esta forma. O tiene que estar este X,
de Y tiene que ser así paralela al eje X y puede estar del lado de la Y positiva o puede estar del lado de la Y negativa. Ese sería para el primer caso que está acá, donde estoy haciendo bailar mi cursor. La L es paralela al eje X. La L le llama por la recta, ¿verdad? Puede ser paralela acá al eje X, obviamente. Paralela habla porque están así. Puede estar acá mi recta o puede estar acá mi recta. ¿Qué significa eso? Que este caso no corta el eje X a este. ¿Verdad? Este sería el primer caso. El segundo caso va a ser, vamos a ver el caso particular. El otro caso es cuando tengo alfa es 90 grados y mi pendiente no está definida. Este no existe. En mi calculadora esto me tiene que salir que no existe mi pendiente. Pero sí tengo un ángulo. Vaya que vea, profe, ¿verdad? Yo tengo en mi plano cartesiano esto, este X, y la pendiente no va a existir, no voy a tener, en la calculadora me va a salir que no existe, pero yo voy a poder graficar y mi ángulo va a ser de 90 grados, así. Este va a ser mi L. Este sí va a atravesar al eje X, le va a cortar y puede estar del lado positivo de este lado o puede estar del lado negativo de este lado. Entonces, en este caso, esta recta va a ser paralela al eje Y. Entonces, este sería el segundo caso. Este caso que está aquí, el primero y este segundo que está acá haciendo bailar, que uno es paralela al eje X y paralela al eje Y, son casos particulares. Son los casos particulares y se van a dar cuenta a medida que vayan haciendo los ejercicios porque son más rápidos de resolver. Ahora, existen dos casos que son los ejercicios que van a tener que tener en cuenta. Cuando ya sí, por ejemplo, en este caso aquí, el otro que está acá, dice, cuando es de 0 y alfa está, cuando alfa está entre 0 y 90 grados, X y acá, por ejemplo, en el primer cuadrante, entonces me dice cuando está de 0 a 90 grados. Este nuestro primer cuadrante es de 90 grados, este cuadradito, este, ¿verdad? Obviamente, si yo digo que en sentido antihorario tomo esto es 0 y acá va a formar el ángulo de 90. Entonces, ¿qué pasa? Mi pendiente dice que siempre va a ser mayor a 0. Esto. Para resumir, significa que la pendiente siempre va a ser positiva. Siempre va a ser positiva y mi recta va a ser así. Va siempre a atravesar de esta forma el eje X, puede ser un poquito más acá, pero siempre va a estar acostada hacia la X. Y siempre el valor de mi pendiente va a ser positivo. Va a ser siempre este caso que está acá. Cuando es el caso contrario, va a ser cuando 90 menor alfa mayor a 180 grados, va a ser este que está acá abajito, y en este caso mi pendiente va a ser menor a 0, o en este caso, resumiendo, mi pendiente va a salirme negativo. Entonces mi gráfico va a ser de esta forma, así. De este lado se va a abrir mi L y entonces yo ahí voy a tener que estar recostado porque ya se abre de esta forma. Esto va a ser negativo y va a estar entre 90 y 180. Acá es 90 grados, habíamos dicho, y 180 es cuando se abre todo esto. ¿Por qué hablo de esta forma? Ustedes tienen que tener en cuenta que el plano cartesiano tiene una íntima relación con ¿qué?
con la circunferencia. Yo sé que la circunferencia está partida de esta forma. Yo sé que esto acá es 0, 90, 180 grados, 270 y 360. Este giro antihorario es lo que nosotros conocemos. De acá parte el hecho de que aquí este eje es X y este eje Y. Por eso son íntimamente relacionados todo esto que yo les estoy explicando. Entonces, quiero que tengan en cuenta, básicamente, es todo lo que nosotros habíamos dado en el colegio, ¿verdad? Cosa que seguro la mayoría no recuerda, ¿verdad? Entonces, por más de que esto parezca muy abstracto, a medida que vayan haciendo los ejercicios se van a dar cuenta. Yo les voy a mostrar cada caso, ¿verdad? En este caso en particular, como les había dicho, este primero donde alfa es 0 y la pendiente es 0, tiene que ser mi recta paralela al eje X, o arriba de los positivos o debajo. Cuando es alfa 90 grados y mi pendiente, o sea, la pendiente pues va a ser lo que yo voy a tener como fórmula. No quiero pasarme todavía porque ya nos queda poco tiempo. La pendiente no va a existir, me va a salir como resultado, no existe. Entonces yo voy a saber que mi alfa va a ser 90 grados. Por más de que no tenga mi pendiente, yo voy a saber, voy a poder dibujar. ¿Por qué? Porque va a ser paralela a mi eje Y, o de este lado positivo o del lado negativo. El único caso en donde yo voy a tener que atender es cuando o tengo pendiente positiva o pendiente negativa. Eso no ustedes tienen que manejar. Si es positiva, se va a recostar hacia el eje X de esta forma. Puede ser aquí o puede ser acá, pero mientras que esté acostado. Mientras que esté de 90 a 180, o sea, en resumen, mi pendiente sea negativa, va a estar de esta forma abriéndose. ¿Está? Entonces, para cada uno de esos casos va a ser, y básicamente esto es también lo que ustedes tienen que conocer. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver los casos, la fórmula para que conozcan. Tengo todavía un minuto. La medida del ángulo alfa se llama inclinación. En este caso, inclinación es alfa, ¿verdad? Y su fórmula para poder hallar ángulo es M es igual a tangente de alfa. Esta es para la inclinación. Inclinación o alfa, ¿verdad? Esa sería la fórmula. Y para la pendiente es M igual a I sub 2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. Más de uno ya sabe y conoce a esta fórmula. Entonces, estos dos son lo que nosotros vamos a usar. Aquí mismo está. Se me termina el tiempo, vuelven a entrar, les envío el enlace para terminar esto y mostrarles ejemplos. ¿Está? Sí, así que tengan paciencia, ¿sí? Vamos a ir viendo para poder ir entendiendo mejor. Este sería el gráfico. Y aquí vamos a hacer el primer ejemplo que tiene todas las características para poder resolver. Pues ya nos queda ya solo ejemplos para resolver. Un chiquitito nomás vamos a entrar más, ¿ok? Vamos a esperar acá para salir.